Hola queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes a través de esta serie de mensajes de vida y esperanza. Estamos tan contentos nuevamente de reunirnos por medio de este canal digital. Y bueno, como siempre, pues es un gusto, soy el Pastor Lalo y les saludo desde Guadalajara, en México. Y como ustedes saben, ya tenemos varias semanas estudiando esta serie de mensajes que se llama Procesos, donde hemos estado analizando y estudiando la vida de estos personajes importantes de la Escritura que Dios utilizó para cumplir con sus propósitos eternos y divinos por medio de procesos. Dios tuvo que tratar con los corazones, con las emociones, con una serie de transformaciones en la vida de estos personajes como Moisés, David, Josué, José, ¿verdad? Hemos aprendido tanto de Ruth también, de Esther. Bien, pues el personaje de hoy, el personaje que vamos a estudiar en esta ocasión, para mí, en lo personal, es un personaje que me encanta. Es uno de mis favoritos de toda la Escritura porque tiene particularidades muy interesantes y yo he aprendido en lo personal, desde un punto de vista muy personal y profesional, he aprendido grandes cosas de este personaje que se llama Nehemías. Ustedes pueden encontrar el libro de Nehemías, ya saben, en el Antiguo Testamento, un poquito antes del libro de los Salmos, que es nuestra referencia siempre en la Escritura. Acuérdense que es Esdras, Nehemías, Esther, Job y Salmos, ¿verdad? Bien, pues para hablar un poquito, como siempre me gusta introducir con algo acerca de los personajes, yo quiero que tú entiendas un poco el contexto de la situación del personaje. Ellos están exiliados en Babilonia, el pueblo de Israel, pero ya hay un pequeño remanente que estuvo, ya está en Jerusalén, de hecho, comandados y liderados por Zorobabel y por Esdras, el escriba, para construir el templo, reconstruir el templo que había sido destruido durante la invasión de los babilonios. Bien, pues quiero comentarles algo muy interesante. El libro de Esdras y el libro de Nehemías, que lo encontramos en nuestras Biblias como dos libros separados, la tradición judía los considera como un solo libro. De hecho, es una misma historia, es una sola historia más bien, una sola historia que comienza con el libro de Esdras y culmina con el libro de Nehemías. Ustedes lo pueden constatar ahí si ustedes deciden leer estos dos libros, van a constatar ustedes que estamos hablando del mismo periodo de tiempo y que los personajes pues intervienen en ambos libros. Rápidamente nada más comentarles para que tengan ustedes una idea, estos dos libros se escribieron más o menos entre el 400 y el 500 antes de Cristo. Y en ese contexto quiero comentarles que allá en el 586 antes de Cristo cae el reino de Judá, que es el reino del sur, y se destruye Jerusalén por esta invasión de los babilonios y todos los exiliados van a Babilonia cautivos. Es una especie de esclavismo, una especie de cautiverio, en donde si bien tenían algunos privilegios para poder vivir en la tierra o en el país en el cual eran cautivos, me refiero a que no necesariamente eran esclavos, pero sí tenían que someterse y obedecer las leyes de aquel país. Después, en el 538, los exiliados comienzan a regresar. Esto es porque el rey de Persia les dio permiso a los israelitas de regresar a su tierra ancestral y ellos comienzan, lo primero que hacen es reconstruir el templo. Ahí en ese tiempo ustedes van a poder leer que enfrentaron mucha oposición, pero por medio de la provisión de Dios y el ánimo de sus profetas pudieron completar ese templo. Y este retorno y la reconstrucción del templo la dirigió Esdras. Esdras regresó a Jerusalén alrededor de 80 años después de Zorobabel, solo para descubrir que el pueblo vivía en desobediencia a la ley de Dios. Entonces Esdras exige que se hagan cambios drásticos, ¿verdad? Para que el pueblo no vuelva a enfrentar pues el mismo desastre una y otra vez. Por ahí del 536 se inicia el trabajo en el segundo templo. En el 515 a.C. se completa la construcción del templo y en el 445 Nehemías viaja a Jerusalén. Entonces se fijan, son tiempos muy paralelos en estos dos libros, pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en el libro de Nehemías y en la historia de Nehemías. Si bien algo que no sabemos, no tenemos demasiada información como suele suceder con los personajes, simplemente sabemos que él ya era un exiliado, que él vivía en Susa, la capital allá de Babilonia, bajo el dominio persa o babilónico, y pues él era un empleado del palacio real, él era el copero del rey. ¿Qué significa esto? Que él era el encargado de servirle las bebidas al rey. Y este puesto era un puesto privilegiado, un puesto que requería toda la confianza del rey. Por eso les comento que no sabemos mucho del origen de Nehemías, porque no sabemos cómo es que llegó a ocupar este puesto, pero lo que sí sabemos es que ese puesto era una posición de alto riesgo, de alta confianza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones
los reyes eran asesinados por sus enemigos a través de las bebidas o de la comida envenenada. Entonces, el copero y el que preparaba los alimentos tenían que verificar, ¿verdad? Siempre todo lo que el rey iba a beber y la corte real iba a beber, los nobles, que estuviera en perfectas condiciones. No nada más que no estuviera envenenado, sino que también fuera lo mejor que podía haber en las cosechas, ¿no? En los viñedos, para ofrecerle a la realeza. Entonces, era una posición muy privilegiada. Estoy seguro que Nehemías tenía una posición también muy acomodada. Él vivía cómodamente en el palacio, tenía todo. Tampoco la Biblia hace referencia acerca de familiares, familia directa como una esposa o hijos. Algunos estudiosos creen y piensan que Nehemías, por estar tan cercano al rey, quizás era un eunuco. Ustedes saben que estos servidores o estos siervos del rey eran castrados con el propósito de que no estuvieran ahí de traviesos, ¿verdad? Con las princesas, las reinas o las nobles. Entonces, por esa razón, muchos de estos cercanos al rey, empleados del rey, eran eunucos, y al no saber que hay una esposa y hay hijos, probablemente era el caso de Nehemías. Pero ellos vivían muy bien en el palacio, con toda clase de lujos y comodidades y con toda la confianza del rey. Ese era Nehemías, era un personaje del que no tampoco sabemos mucho acerca de su edad, pero algunos estudiosos piensan que andaba en sus 40 años, aproximadamente 30, 40 años, viviendo en el palacio, sirviendo al rey. Pero en una ocasión ustedes van a poder leer ahí en el relato, si ustedes van al libro de Nehemías capítulo 1, dice: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Jacalías. Es lo único que se menciona acerca de su ascendencia familiar. Después dice: a finales de otoño del mes de Quisleo, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Está hablando Nehemías en primera persona. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá, es decir, desde Jerusalén, y le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio allá años atrás con Esdras. Entonces, dice, y sobre la situación de Jerusalén. Verso 3, dice: me dijeron, las cosas no andan bien, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Un paisaje totalmente asolador, ¿verdad? Y verso 4 dice: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Qué interesante, ¿verdad? Toda esta historia comienza con una circunstancia, con una situación. La situación es complicada, delicada, triste, allá en Jerusalén. En su propia tierra, lejana, de Nehemías, él se entera por medio de su hermano Hananí que las cosas andan muy mal. Entonces se sabe que hay hambruna, que hay sequía, que hay destrucción, que el templo está construido, pero la ciudad está sin murallas, entonces eran presa fácil de cualquier enemigo, y que la gente la estaba pasando realmente mal, la ciudad estaba destruida. Y entonces esto provoca algo en Nehemías, ¿verdad? Provoca empatía, dolor, tristeza, pero no fue una empatía o una tristeza o un dolor que lo hizo cruzarse de brazos, como muchas veces nosotros lo hacemos cuando escuchamos una circunstancia de alguna amistad o algún ser querido que está pasando por una situación difícil y le decimos: estamos orando por ti. A nosotros en estos últimos meses mucha gente nos dice que ha estado orando por nosotros, pero en el caso de Nehemías no solamente oró y ayunó, sino accionó. Llevó a cabo un plan del cual vamos a hablar en esta ocasión. De eso se trata el estudio de hoy, que se llama Nehemías, el proceso del corazón detrás de la construcción. La historia de Nehemías es excepcional en muchos sentidos, porque muestra que el proceso de Dios no siempre se vive como lo hemos visto con otros personajes en el desierto, en el aislamiento, en una cueva. A veces el proceso ocurre en medio de la comodidad y del éxito laboral, donde Dios quebranta nuestro corazón por una causa sagrada antes de darnos, pues, los recursos para llevar a cabo su plan glorioso, ¿verdad? Cuando vemos que las murallas de Jerusalén se reconstruyeron en apenas 52 días, queridos, 52 días se construyeron las murallas de Jerusalén, solemos pensar que el éxito es rápido e instantáneo. Pero esto no es así. Ya saben que este es el error que cometemos muchas veces, ¿verdad? Los 52 días en la construcción de la muralla fueron solamente el resultado de meses y años en un proceso interno, en el corazón de Nehemías. Y un dato muy interesante que les voy a dar es que la muralla era una gran muralla.
Ustedes saben por la historia, hemos visto en diferentes lugares, no solamente en territorios bíblicos, sino a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta, ¿verdad? Y en diferentes culturas y civilizaciones hemos visto que las ciudades se protegían por medio de murallas. Y estas murallas no eran cosa sencilla, no eran cosa simple. Y en el caso de Jerusalén, los arqueólogos han descubierto que esta muralla medía aproximadamente unos 7 kilómetros alrededor de la ciudad de Jerusalén, 7 kilómetros. Y también tenía una altura de entre 5 y 7 metros, aproximadamente unos 2 a 3 pisos de una casa tradicional de nuestros días. Entonces piensen, 7 kilómetros por 6 a 7 metros de altura, y en algunos lugares, en algunas zonas, la muralla tenía unos 3 metros de espesor. Para proteger bien algunas zonas de la ciudad, la muralla tenía 3 metros de espesor. Entonces, no era una cosa sencilla, era un gran trabajo que requirió el esfuerzo de un gran líder como fue Nehemías, pero también de muchas personas. Y algo que me encanta de la historia es que las familias se involucraron de una forma llena de amor y pasión por su ciudad, por el templo de Dios, por sus casas, sus hogares. Las familias colaboraron de una forma extraordinaria y en 52 días esta obra fue concluida. Entonces debemos entender de que antes de que Dios use nuestras manos para levantar una muralla, una encomienda, un plan o un propósito, Él tiene que procesar nuestro corazón para soportar alguna oposición que va a venir. Esta semana con mi grupo de estudio en casa comentábamos esto, que toda encomienda, toda misión, toda empresa, ¿verdad?, que vamos a iniciar siempre trae consigo oposición. Por eso los grandes empresarios que contratan a gestores de proyectos lo hacen porque el gestor de proyecto es experto en los riesgos, en medir los riesgos que conlleva un proyecto. Y este proyecto, en el caso de Nehemías, trajo sus riesgos, trajo su oposición, y también sucede a veces en nuestras vidas. Dios pone en nuestras vidas, en nuestras manos, un llamado, una encomienda, y oh sorpresa y de inmediato vemos la oposición. Entonces, el corazón tiene que estar procesado, ¿verdad?, para enfrentar y soportar la oposición. Y Nehemías pasó de ser un empleado cómodo en el palacio de un rey muy pagano, por cierto, de ahí de Susa, de Babilonia, que hoy es el territorio de Irak. Pasó de ser este empleado cómodo, con comodidades y riquezas, a convertirse en un gobernador y reformador de su nación. ¿Por qué? Porque una vez que Nehemías ya estaba ahí con la muralla reconstruida, ustedes lo van a leer cuando estudian este caso, van a ver que él gobernaba, él emitió leyes y él gobernaba ahí en Jerusalén. Y hoy aprendemos que el verdadero proceso de Dios comienza con la compasión en el corazón de Nehemías, con sus lágrimas. Ahí comenzó el proceso. Cuando él vio que había una necesidad y vio una circunstancia que no podía quedarse igual. Ahí es donde Dios empieza a trabajar. Cuando tú ves algo en tu entorno, en tu familia, en la sociedad, en tu área de trabajo, en tu escuela, cuando ves algo que está mal y tú mismo en tu corazón sientes que esa circunstancia no puede seguir igual. Y eso te lleva a hacer cosas, te lleva a actuar, a accionar. Por eso les decía que no solamente se trata de encerrarse a orar por la tragedia de los demás, sino realmente también hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo todo comienza con sus lágrimas de compasión, pero termina con una espada de valentía, porque Nehemías tuvo que estar listo para defender a su pueblo. Bien, queridos, pues esto es a grandes rasgos la historia, es a grandes rasgos un poquito de contexto de la historia de Nehemías, pero hoy vamos a aprender, como cada semana, 3 procesos por los cuales tuvo que pasar Nehemías para llegar a concluir esta gran tarea de construcción de la muralla. No olviden tener a la mano su Biblia, porque vamos a estar leyendo algunos pasajes, y no olviden también que aquí en los comentarios, en la descripción más bien de este video, les estaré dejando el bosquejo para que ustedes lo puedan estudiar en casa y con la familia. Bien, vamos con el primer proceso. El primer proceso se llama el proceso de la carga y la oración en secreto. Este proceso duró 4 meses. Entonces, tome nota, fue un proceso de 4 meses. Nehemías tenía un excelente trabajo. Ya les hablé de que él era el copero del rey Artajerjes de Persia y vivía con lujos, vivía cómodamente, vivía con seguridad, tenía un empleo seguro. Y sin embargo, su proceso comenzó cuando recibió las malas noticias de su tierra natal. Llega su hermano, ¿verdad?, Hananí, y le dice la tragedia en la que están viviendo
sus amigos y sus familiares allá en Jerusalén. Y entonces, en lugar de ignorar el problema, Nehemías dejó que el dolor ajeno quebrantara la comodidad en la que él vivía. Pero él lo permitió. Él permitió que la tragedia y el dolor de su pueblo quebrantara esa comodidad en la que él estaba viviendo. Ojo, él se pudo quedar. Él pudo quedarse, continuar con su trabajo y decir, como muchos decimos, ¿verdad? Estaré orando por ellos. Estaré orando para que Dios cambie su circunstancia. Estaré orando para que Dios les ayude en medio de la tragedia, mientras seguir con su trabajo y con su vida de lujos y de comodidades. Pero sin embargo, Nehemías no lo hizo. El Espíritu de Dios puso en su corazón un sentido de compasión que lo abrumó, que lo llevó a arrodillarse al suelo, a sentarse, dice que en cenizas, y a clamar por 4 meses al Dios del cielo. Y tengan en cuenta una cosa, queridos. Todos los que trabajaban en la corte real debían de tener una apariencia siempre saludable, debían de estar siempre contentos, con una actitud de mucho respeto hacia el rey, pero una gran actitud. Eran los mejores servidores que podía existir en ese tiempo, los servidores del rey. Entonces la apariencia, la actitud siempre debía de ser buena. Pero Nehemías por 4 meses llora y ayuna, lo cual seguramente trajo un deterioro en su apariencia, en su aspecto físico, que inevitablemente llamó la atención del rey y le preguntó, ¿verdad? Ahí fue el punto de partida en donde Nehemías logró interceder o entrar, ¿verdad?, en el corazón del rey Artajerjes para poder hacer algo al respecto de la tragedia, ¿verdad? Entonces, desde que Nehemías escuchó esta noticia en el mes de Kislev, dice ahí, hasta que habló con el rey en el mes de Nisan, pasaron exactamente 4 meses, como les estaba diciendo. 4 meses donde no hizo nada público, no empezó a juntarse con expertos en construcción, no empezó a hacer planes con un equipo de trabajo. Él estuvo en lo secreto, ¿verdad? En lo oculto, lloró a solas, ayunó a solas, confesó sus pecados y oró en secreto. Vamos a ver este versículo clave que ya leímos hace un momentito, que está en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice, cuando oí esto, ¿oí qué? La tragedia de Jerusalén, ¿verdad? Cuando oí esto, me senté a llorar. Inevitablemente me sentí mal, sentí que la tragedia era mía, la empecé a vivir yo, ¿verdad? A ese nivel de empatía llegó Nehemías. Dice, de hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Entonces, la lección aquí es, Dios no va a sanar algo, Dios no va a hacer algo al respecto de una circunstancia que no te duela a ti primero. Debe de doler, debe de causarte incomodidad, debe de causarte tristeza. De hecho, muchos en estas tradiciones hebreas usaban en tiempos de luto ropa áspera para sentir el dolor, para sentir incomodidad, para no andar a gusto por las calles y por la vida como si nada pasara, sino constantemente que su piel y su cuerpo sintieran el dolor, sintieran la tragedia y les recordara que tenían que hacer algo al respecto. Primero tiene que doler, ¿verdad? El primer proceso de un líder es la intercesión silenciosa por la necesidad de otros. Vamos con el propósito número 2, es el propósito de la planificación y la sabiduría. Y esto llevó varios meses, aproximadamente unos 4 meses. Entonces el proceso de Dios requiere fe, eso lo sabemos. No hay discusión al respecto. Todos los procesos del Señor van a requerir de tu confianza en Él, de tu fe en Él. Pero la fe no es enemiga de una buena administración. La fe no es enemiga de una buena planeación. Y lo digo porque como cristianos muchas veces hemos llegado a este hábito, ¿verdad? De decir, por fe Dios va a hacer las cosas, por fe vamos para allá, por fe vamos a comprar, por fe vamos a iniciar este proyecto, por fe vamos a arrancar este programa o esta empresa o este negocio, por fe, y Dios va a proveer, pero no hay planeación, no hay administración, no hay medición de riesgos, simplemente queremos movernos únicamente por la fe. Pero en el caso de Nehemías nos deja una gran lección, porque si bien él oró y ayunó, enseguida se puso a planear. Y a lo largo de toda la reconstrucción de la muralla, ves constantemente datos de organización, datos de administración, listados de personas, recursos, dineros. Nehemías hizo esto de una forma extraordinaria. Era un gran administrador de proyectos. Y esto es lo que hizo Nehemías. Entonces, cuando el rey le concedió el permiso para ir a Jerusalén, después de que lo vio demacrado y le preguntó qué es lo que te pasa, Nehemías le cuenta la historia de la tragedia allá en Jerusalén, y entonces el rey, conmovido por las circunstancias, accede a que Nehemías vaya
a la reconstrucción. Pero fíjense que Nehemías no salió corriendo sin rumbo después de que el rey le autorizó salir. Nehemías no se fue corriendo a Jerusalén ahí como se pudo, ¿no? ¿Qué hizo? Dios procesó su mente y su corazón para convertir ese dolor en un plan de acción estratégico y bien estructurado, queridos. Entonces, un dato muy interesante es que el viaje desde Susa hasta Jerusalén tomó aproximadamente de 3 a 4 meses de camino. Y ustedes recordarán la historia, él traía cartas que le permitían transitar por la región y aparte también cartas y recomendaciones para que le dieran los materiales que él requería, ¿verdad? Porque él hace una lista de los materiales que él requería y el rey le concede todas estas cosas. Entonces, después de estos 3 o 4 meses de viaje, Nehemías llega a Jerusalén, pero no se pone a trabajar de inmediato. Lo que pasa es que Nehemías llega y hace una exploración del terreno durante 3 noches con algunas personas que le ayudaron. Y vamos a leer un pasaje clave que está en Nehemías capítulo 2, versos 11 y 12. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces llegué a Jerusalén y 3 días después me escabullí durante la noche llevando conmigo algunos hombres y no le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Esto es una nota importante porque quiere decir que en esos 4 meses de oración y ayuno, Dios le dio los detalles, ¿verdad? Y entonces esos detalles los tenía Nehemías en su corazón y no se los había dado a conocer a nadie. Dice ahí, más adelante, no llevábamos ningún animal de carga con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Entonces aquí vemos claramente cómo Nehemías estuvo recorriendo toda la zona de la muralla destruida, seguramente, queridos, para recabar información, para tener datos, para tener claridad y certeza del tamaño del trabajo que iba a enfrentar él. Estoy seguro que tomaron medidas, revisaron qué familias vivían enfrente de qué área de un pedazo de muralla, revisaron qué áreas de las murallas estaban todavía en buenas condiciones y qué otras ya estaban definitivamente destruidas. Todo esto lo estuvieron haciendo Nehemías junto con algunos hombres para poder llevar a cabo esta tarea. Aquí la lección es que no nos debemos apresurar a actuar por la emoción. Muchas veces nosotros recibimos una encomienda, vemos puertas abiertas y nos lanzamos, ¿verdad? Emocionados y apasionados por lo que está sucediendo, pero no nos detenemos a planear y a pensar bien las cosas, ¿verdad? Eso sucede mucho, sobre todo en nuestra cultura mexicana, somos muy aventados, nos emocionamos y hacemos las cosas pues sin planeación y después, tristemente, nos estamos lamentando porque no medimos bien el tamaño de las cosas, ¿verdad? Entonces, el proceso de Dios nos enseña a evaluar la realidad con sabiduría antes de lanzar cualquier proyecto. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en las iglesias con los ministerios? Hay muy buenas intenciones, hay muchos sueños, pero no se concretan o se quedan a la mitad. Y muchas veces los pastores terminan frustrados al ver una congregación que anhela y quiere servir, pero no concretan los ministerios o los programas. Vamos al tercer proceso que yo le llamo el proceso de la resistencia y la conquista. Ahí está ya en la última fase, que es la ejecución del proceso del proyecto de reconstrucción, y esto les tomó 52 días en crisis, 52 días bajo amenazas, 52 días con muchos riesgos. Vamos a hablar ahora de esta parte. Finalmente los muros ya se están levantando, pero con el trabajo, pues y con las ocupaciones vino la oposición. Hay 3 personajes importantes ahí en esta historia que se llaman Tobías, Sanbalat y Gesem. Ellos se levantaron para desanimar y amenazar y calumniar a Nehemías. Fíjense que estos 3 personajes eran enemigos naturales de Israel. Algunos de ellos eran de estos pueblos cercanos, muy relacionados con los moabitas, muy relacionados con los samaritanos, algunos pueblos que no eran amigos de Israel, y pues sus líderes, sus dirigentes, pues al enterarse que Jerusalén está reconstruyendo sus murallas por medio de este personaje Nehemías, pues empiezan a lanzar amenazas, burlas y ataques. Y un dato muy interesante es que en la Biblia no registra que en ningún momento en estos 52 días Jerusalén haya sido atacada, nunca. Sin embargo, Nehemías tenía a toda la población trabajando con una pala por un lado y por otro lado con una espada o una lanza listos para defenderse. Y aquí el proceso se volvió una prueba
extrema de enfoque y perseverancia. Porque si bien por un lado estaba la tarea de terminar de construir la muralla, por otro lado estaban las amenazas y los ataques. Entonces Nehemías y el pueblo no pudieron perder su enfoque y no dejaron de perseverar. Es decir, que en ningún momento vemos en el relato que cuando recibían ellos alguna amenaza, las familias se iban a esconder a sus casas y dejaban de trabajar. Las familias continuaron su trabajo a pesar de que había un peligro inminente o una amenaza. Esto es de verdad muy interesante. Aquí la realidad es que la reconstrucción física tomó literalmente exactamente 52 días. Fue un proceso corto en un tiempo cronológico, y yo digo que es corto, queridos, porque pues, estamos hablando de ¿cuántas semanas? O sea, son 6 semanas, 8 semanas aproximadamente. La verdad no es mucho tiempo para terminar una gran muralla de las dimensiones que les di hace un momento, ¿verdad? Pero era intensivo, fue un tiempo muy rápido, pero fue muy intensivo. Pues la gente estaba fatigada, había peligro, y donde el pueblo tuvo que trabajar con una herramienta, como les decía, en la mano, y en la otra mano una lanza o una espada. Vamos a ver un versículo ahí en Nehemías 6, en Nehemías capítulo 6, versículo 15, que dice así: así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Dice, cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra había sido realizada con la ayuda de nuestro Señor. Qué tremenda lección, ¿verdad? La madurez del proceso se demuestra cuando decides tú no bajarte de la obra a pesar de las oposiciones y de las circunstancias. Entonces, esta es una gran lección que vemos cómo hubo resistencia, cómo hubo enfoque y cómo hubo perseverancia en medio de la oposición y de un trabajo realmente extremadamente bien coordinado. Dice la Biblia en algunos momentos, ustedes pueden leer ahí el relato, que Nehemías organizó a familias para construir una sección del muro. Pero lo interesante es que él pensó en las familias que vivían exactamente frente a la sección del muro y se las asignaba para que estas familias no tuvieran que trasladarse o ir muy lejos. Entonces, por así decirlo, a ti, familia López Martínez, te toca realizar del kilómetro 2.2 al kilómetro 2.3. Te tocan 100 metros de muralla. A ti con tus hijos, tu esposa, tu familia, te toca construir esta muralla. Bien, queridos, pues vamos ahora a hablar de algunas preguntas, ¿verdad? Como siempre hemos hecho en estas series de mensajes, algunas preguntas para que ustedes en casa puedan platicarlas como familia. Y bueno, vamos a ir con la primera pregunta, que dice: ¿qué noticias o qué realidades actuales quebrantan tu corazón? Puedes estar a lo mejor escuchando estas noticias acerca de tu familia, o noticias acerca del mundo, o de tu sociedad, de tus vecinos. ¿Cómo te impactan y a qué grado te impactan? Y no se trata de que el cristiano viva con ausencia de paz en su corazón al escuchar una y otra vez tragedias y malas noticias. Se trata de que el sentimiento que llega al corazón sea de empatía para poder hacer algo al respecto. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios que se compadece por una circunstancia que es lamentable, que es una tragedia, no va a dejar que las cosas se queden igual, va a hacer algo al respecto. La segunda pregunta dice: ¿cuánto tiempo pasas orando por el problema antes de quejarte del problema? ¿Cuánto tiempo estuviste orando por la circunstancia antes de quejarte de él, verdad? Nehemías oró 4 meses antes de ir a hablar con el rey o con el pueblo. Cuando Nehemías recibe las malas noticias, normalmente cualquier persona lo que hubiera hecho es ir rápidamente a hablar con personas, con gente: oigan, ayúdenme, necesito esto, o ir a hablar incluso con el rey, ¿verdad? Antes de tiempo. Pero él lo que hizo fue orar 4 meses para pedir instrucción y dirección de Dios, y después él comenzó a hablar con las personas, ¿verdad? Entre ellos el rey. ¿Solemos hablar primero con Dios o con las personas? La tercera pregunta es: ¿cómo manejas tus inspecciones nocturnas? Porque Nehemías fue e inspeccionó el área, ¿verdad?, de la tragedia, de las circunstancias, la inspeccionó, recabó información, tomó datos, y con eso él pudo comenzar a trabajar. ¿Cómo manejas tú esos tiempos donde tú tienes que ponerte a planear, a estructurar y a organizar, ¿verdad? Nehemías lo evaluó, el daño, en silencio antes de pedir la ayuda. ¿Eres consciente del trabajo y el esfuerzo real que se requiere para restaurar lo que está roto en
tu entorno? ¿Eres consciente? La cuarta pregunta es, ¿qué haces cuando aparecen los enemigos o los opositores para criticarte o para decirte que no puedes o para decirte que estás en un error? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Cuando decides levantar tu vida espiritual, tu matrimonio, tu ministerio, siempre habrá oposición. ¿Sí o no? Muchos de nosotros se nos ha dicho en algún momento, ay, sí, muy cristiano, ahora sí quieres cambiar, ahora sí vas a hacer las cosas diferente. Si tú eras de lo peor, si tú eras un pecador, ahora sí quieres hacer las cosas bien. ¿Verdad que hemos escuchado estas frases constantemente en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos, verdad? ¿Te defiendes a ti mismo o respondes como Nehemías respondió? Le respondió a sus enemigos, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Este pasaje lo menciona, o esta frase la menciona Nehemías cuando sus enemigos le quieren tender una trampa y lo invitan a tener una reunión. Pero Nehemías les dice, ¿saben qué? Yo estoy ocupado, no tengo tiempo para perderlo con ustedes. Entonces creo que es una actitud muy buena que a veces debemos de tomar, ignorar a la oposición y a las críticas y ponernos a trabajar en lo que realmente vale la pena. Amados, vamos ahora a unas conclusiones prácticas. La primera conclusión es que Dios procesa primero los planos de tu corazón. Antes de que tú quieras ver los planos del proyecto y que Dios te los entregue o que Dios mismo revise tus planos de tu proyecto, Dios quiere revisar los planos de tu corazón, de tu espíritu. Antes de que cayera la primera piedra ahí o que se colocara la primera piedra en la muralla, ya estaba construida, esa muralla maravillosa, llena de entusiasmo, de valentía, de esfuerzo, ya estaba construida en el corazón de Nehemías. Así que tu victoria pública se gana primero de rodillas en el cuarto de oración, ¿verdad? La segunda conclusión es que el favor del rey terrenal es el resultado del favor del rey celestial. Nehemías halló gracia ante el rey Artajerjes porque pasó meses buscando la gracia del Dios del cielo. Encontró favor del rey porque primero estuvo con el rey de los cielos. No busques palancas humanas. Deja que Dios procese tus causas en su presencia. Y la última conclusión es que una gran obra requiere enfoque, requiere planeación, requiere organización y estructura. Los muros se levantaron rápido porque el pueblo tenía ganas de trabajar y Nehemías se negó a distraerse con las trampas de la oposición y de sus enemigos. El proceso termina con éxito cuando aprendes a cerrar tus oídos a la crítica y mantener tus manos a la obra. Obviamente apegado a un buen plan, a una buena organización, a mucho tiempo de oración y planeación, a reunirte con personas sabias y expertas. Yo recuerdo a mi querido amigo el pastor Luis Gabriel César, siempre menciona esto, como yo no lo sé todo, me rodeo de los mejores para poder llevar a cabo nuestros planes. Y así es, nosotros muchas ocasiones vamos a ignorar de ciertos temas, de ciertas habilidades o de ciertas estrategias, pues tenemos que pedir ayuda de los que sí saben, ¿verdad? Para que podamos llevar a cabo un plan y un proyecto a llevarlo al éxito, ¿verdad? Vamos a orar, les pido que me acompañen por favor a hacer esta oración. Señor, te pedimos que nos saques de nuestra comodidad, que nos des un corazón sensible como el de Nehemías. Enséñanos, Señor, a procesar nuestros proyectos en el altar de la oración. Danos la sabiduría para planificar y la valentía para resistir los ataques del enemigo mientras levantamos lo que ha sido destruido. Nuestras manos están listas para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, gracias por escucharnos, por vernos nuevamente. Les pido por favor que inviten a sus amigos y familiares a escuchar esta serie de mensajes. Ya estamos preparando la nueva serie de mensajes, estén muy al pendientes porque pronto les vamos a decir de qué trata. Y también recordarles que la próxima semana es ya nuestro mensaje final de la serie Procesos. Hablaremos de Rahab y nuestra invitada estrella va a ser mi esposa Saraí, mi bella esposa, que ella nos va a estar compartiendo ese extraordinario mensaje. Queridos, les recuerdo también que aquí en Guadalajara nos estamos reuniendo los miércoles a tener este mismo estudio en casa a las 8 de la noche en diferentes casas. Entonces, si tú quieres saber a dónde vamos a estar esta próxima semana, por favor, mándame un mensajito. No olviden compartir, no olviden suscribirse para seguir creciendo en este ministerio. Y bueno, les mando un abrazo, les mando un saludo muy afectuoso y deseo toda la bendición del Señor para sus vidas en esta nueva semana. Que Dios los bendiga.